Muy buenos días, llegó la hora de dar inicio ya a este encuentro virtual. Desde Sierra y Selva Exportadora le damos la más cordial bienvenida, esta vez desde la ciudad imperial del Cusco. El día de hoy un tema sumamente interesante, certificación de calidad y sostenibilidad en la propuesta de valor en las cadenas productoras y de suministros. Como les dije, estamos en la ciudad del Cusco, sede anfitriona del día de hoy, para lo cual quiero invitar a Lisette Anaya, en representación de la sede Cusco, la sede anfitriona, para que nos dé sus palabras de bienvenida. A nombre de la sede desconcentrada Cusco de Sierra y Selva Exportadora, quiero dar la más cordial bienvenida a la ponente Amarilda Luque. Ella es especialista en agronegocios de la Asociación Nacional de Empresas Cooperativas CLUSA Internacional. Asimismo, quiero dar la bienvenida pues a todos los participantes del curso denominado Certificación de Calidad y Sostenibilidad en la Propuesta de Valor en las Cadenas Productivas y de Suministros. Muy buenos días, perfecto. Entonces, como ya fue usted presentada, bienvenida. Estamos a su disposición. Una vez más, gracias por colaborar con nosotros. Desde la ciudad del Cusco la dejamos hacia todo el Perú. Muy buenos días. Adelante. Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo a nuestra ciudad imperial del Cusco, ¿no? Que efectivamente ya comenzaron con las celebraciones y esperamos pues que en verdad comencemos un nuevo ciclo de mucho entusiasmo y bueno, quizás sea importante repasar un poco los conceptos que justamente vamos a hablar hoy día sobre la calidad y la sostenibilidad como propuesta de valor en las cadenas productoras y de suministros. Adelante, por favor, la siguiente. Bueno, el contenido que me toca ahora exponer tiene que ver mucho con la calidad, la certificación, ¿no? Como dice el título, las cadenas productivas y las cadenas de suministro. Esto enfocado a las tendencias que tenemos y la sostenibilidad. Vamos a repasar en parte los conceptos que son necesarios, ¿no? ¿Y por qué? A ver, siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? A ver, recordemos un poco cómo era antes, ¿no? Y creo que si están los amigos de Cusco y de otras regiones, principalmente productores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en estos años, no? Teníamos al productor, teníamos a alguien que consumía esos productos, ¿no? Con ciertas características y atributos, y de hecho esta comunicación que se entablaba se realizaba a través de muchas relaciones, ¿no? Llámese un mercado pequeño o llámese un ambiente de encuentro, ¿no? Eso era en el pasado. Recordaremos y que todavía se mantienen algunas ferias itinerantes, ¿no? Y en este espacio de trueque inclusive existe o siempre existían estos vínculos, ¿no? Quizás no hablábamos el mismo dialecto o el mismo idioma, pero nos comunicábamos. Entonces, el productor y el consumidor hacían estos encuentros, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo es el presente ahora? El siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está pasando, no? El siguiente lámina. A veces, el anterior, por favor, el anterior. Exactamente ese. ¿Qué sucede? Ahora nos encontramos en total discrepancia de nuestras ideas, ¿no? Muchas veces yo, por ejemplo, voy a comprar un chocolate y, bueno, si yo sé probar el chocolate, si yo he degustado el chocolate, yo digo, bueno, esto sabe medio raro. O si voy a comprar café, digamos, ¿no? Café molido en la feria, ¿no? Y yo quiero colaborar, pero después encuentro que el producto no es como yo aprendí a saborearlo, ¿no? A degustarlo, o quizás la quinoa, ¿no? Entonces nos encontramos en esta discrepancia cada vez más y más, y nos encontramos en conflictos y muchas veces peleas sin necesidad o sea, de por qué, ¿no? Siguiente. En la siguiente lámina, por favor. Pero ¿qué ha pasado? La calidad, ¿no? La calidad está en un concepto que va vinculado a lo que vendría a ser en la ISO 9000, ¿no? En el año 2015, nos dice que la calidad de productos y servicios está determinada por la
por esa capacidad de satisfacer las expectativas del cliente, ¿no? Y por tanto, tenemos que ver un impacto, ya sea lo más positivo posible, ¿no? Y de tal manera que no se sienta, vamos a decir, en decepción, ¿no? Es bien claro aquí que la palabra clave es satisfacer a los clientes, ¿no? El siguiente. Otro concepto que me gusta mucho aplicar es que, y quizás es mucho más entendible, es que la calidad es un conjunto de propiedades y atributos, ¿no? No solamente tiene que ver con el producto, sino cómo me lo traen, cómo me lo presentan, ¿no? De dónde viene ese producto, ¿no? Y obviamente satisface primero mi necesidad y luego mi expectativa. Creo que aquí es importante reconocer, por ejemplo, la calidad como término es foráneo, no es un término que podemos encontrar en quechua, o sí, o quizás en Ashaninka podemos encontrar el término de calidad. ¿Qué es la calidad, no? Simplemente hemos aceptado en la academia como un concepto, y creo que eso es importante homogenizarlo. El siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué? Porque en sí esto es un procedimiento en el cual una empresa o una asociación me ofrece garantía por escrito, ¿no? De que este servicio que yo estoy tomando, un servicio turístico, por ejemplo, ¿no? Es conforme a lo que yo me he informado como cliente. Si yo, por ejemplo, en un servicio turístico, yo quiero un risotto de quinoa, por ejemplo, ¿no? Yo tengo en mi pensamiento que es una quinoa que está previamente cocinada, ¿no? Que probablemente es mínimo, voy a esperar que tenga queso, ¿no? Entonces, ese procedimiento del cual el cliente muchas veces se informa es el cual yo estaría como expectativa tratando de recibirlo por parte de, en este caso sería un restaurante. Si fuera una feria o si, por ejemplo, en Mistura, ¿no? Cuando se hicieron este tema de encuentro entre productores y productos, como también platos, ¿no? Elaborados, ¿no? Ese cliente, por ejemplo, quiere tener la certeza de que lo va a poder consumir y después no va a tener un problema de dolor de estómago, ¿no? O de intoxicación, porque justamente es la garantía, ese es el procedimiento, es un producto de calidad, ¿no? Y en este caso, la feria, por ejemplo, Mistura, me ofrece esa garantía, ¿no? Y si fuera igual a un restaurante de prestigio, el procedimiento me ofrece la garantía por escrito, ¿no? Y está conforme definitivamente a las formas como se ha preparado y se ha elaborado, ¿no? Siguiente. Entonces, en la cadena productiva, ¿no? Tenemos un plan para conseguir este objetivo de la calidad en la cadena productiva. ¿Qué sería la cadena productiva? ¿No? Yo les estoy aquí un poco haciendo una introducción a un concepto que en la academia y para muchos profesionales vinculados a los agronegocios es importante tenerlo, pero también para los productores, ¿no? Siguiente. Entonces, la cadena en los años 90, para el caso de Perú, por ejemplo, ya se definía como un enfoque y se hablaba mucho, como dice el nombre cadena, como muchos eslabones, ¿no? Y esto involucraba los actores para poder hacer una transacción, llámese del producto o del servicio. Luego el concepto de cadena se convierte en un instrumento. Es así que, por ejemplo, tenemos como metodología el CADIAC, ¿no? Que es un enfoque bastante interesante que lo sigue todavía promoviendo el IICA.
También tenemos por parte de la cooperación alemana el enfoque mediante el Value Link, ¿no? La FAO también ha hecho su denominación a través del Value Chain Analysis. Y finalmente, el más común es lo que en la academia muchas veces nos han hablado sobre Michael Porter, ¿no? Una mirada de cómo se debe analizar y por qué es importante conocerlo. Siguiente. Entonces, les mencionaba, generalmente estos conceptos como la calidad, la certificación, la cadena, son modelos mentales, son construcciones que nos permiten hacer sentido de lo que nos rodea en la realidad, y este orden tiene un propósito para poder comunicarnos de manera adecuada, ¿no? Y permiten, en todo caso, poder usar el concepto para poder lograr consensos, de tal manera que tanto tú como yo, como el productor o el comerciante puedan llegar a un consenso en base a que tienen un mismo concepto, ¿no? Siguiente. Entonces, en la cadena productiva, ¿no? Como un nombre propio, les decía que figuran como concepto diferentes eslabones, ¿no? Tenemos el eslabón primario, que es el más reconocido y que hay muchos estudios, pero él no está solo, él está vinculado con otros actores, con otras entidades, y participan directamente en la producción hasta que el producto, incluso o servicio, pueda llegar al mercado y por tanto al consumidor, ¿no? En este concepto de la cadena productiva, ¿no? Están las instituciones, las organizaciones de base, los gremios, las universidades también, pero en otro rol, no es directamente en la parte productiva, sino a nivel de investigación, ¿no? Y existe en este eslabón una capacidad de negociación, así como también diferentes relaciones de poder para determinar el precio final en el cual se va a poder realizar este intercambio. Estos actores, ¿no? Que muchas veces antes del COVID, tenemos que hablar como referencia, ¿no? Tenían la posibilidad de encontrarse, de mirarse uno al otro, ¿no? De reconocer sus gestos y por lo menos tener una idea de cómo voy a entregar mi producto. Sin embargo, la tecnología ahora nos permite como conectarnos, ¿no? Y saber más o menos algunas expresiones que son posibles cuando abrimos nuestra cámara. Sin embargo, cada vez más y más se ha acortado la brecha justamente para la comunicación entre los productores y los actores que podrían ser compradores, que podrían ser consumidores finales, que podrían ser empresas interesadas, ¿no? Por ejemplo, durante todo este proceso de la pandemia, hubo una necesidad y casi una obligación de conectarnos a las redes. Entonces, yo, productor de quinoa, ¿no? Yo vivo en Puno, pero toda mi producción está prácticamente estancada. Definitivamente ayudaba las conexiones o los vínculos que tenían con la ciudad más cercana. Y claro, si era una ciudad mucho más grande como Lima también. El caso de productos como los productos primarios que no tenían mucha transformación de manera similar. De hecho, mucho de la producción que era dirigida a la exportación, ¿no? Por facilidad, digamos, ya se absorbía a nivel del mercado nacional. Hemos tomado muy buen café, muy buenos productos de cacao, también de quinoa como productos de papa, pero ha sido una temporada en el cual estuvo muy restringido el comercio internacional, ¿no? Entonces, estos actores en el momento, ahora, tienen la necesidad de vincularse y las tecnologías definitivamente han permitido y han surgido nuevas demandas y nuevas exigencias.
Siguiente. Entonces, les mencionaba, esto es lo que hemos mirado como cadena productiva de forma tradicional, ¿no? Tenemos la producción, donde nos reconocemos muchos productores, ¿no? Y nos imaginamos que hay una parcela y que tenemos acceso a diferentes servicios, acceso quizás a un conocimiento, a una capacitación, o quizás acceso a la promoción de este producto. En el mercado nacional muchas veces la transformación es mínima. Solamente los productos que requieren un valor agregado, por ejemplo, a ver, en el caso de la papa, ¿no? La producción de papas, sabemos, tradicionalmente ha tenido siempre precios muy bajos, pero una transformación que se ha dado ha sido, por ejemplo, la selección, ¿no? El tamaño los que son muy grandes, los que son muy pequeños, y el otro aspecto de transformación, por ejemplo, es la limpieza, ¿no? Que hay un lavado previo que se prepara en pequeños empaques, y esto generalmente se lleva al mercado un poco más exigente, como serían los supermercados, pero también en el mercado mayorista tú vas a encontrar productos de primera, de segunda, ¿no? Que le permite en todo caso al consumidor poder decidir. En el caso de los mercados mayoristas, por ejemplo, esa transformación, ¿no? Que muchas veces es mínima, ¿no? Cuando se lleva a un mercado local, la comercialización requiere en este caso un valor agregado, ¿no? Quizás yo traje pues todo un saco, pero también voy seleccionando, ¿no? Y ahí en el mercado local, yo definitivamente, si soy el comerciante, ¿no? Inmediatamente transfiero también esa información al consumidor, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado en el mercado, caserita, esto es orgánico, ¿no? Mire, producto orgánico. Caserita, esto me lo acaban de traer, está fresco, ¿no? Entonces, eso es un poco en la cadena productiva. Son muy pocos los productores que llegan a tener alcance de la retroalimentación de sus clientes, ¿no? Uno de los... hay cadenas productivas cuyos eslabones pueden ser mucho más amplios, ¿no? No tienen solamente un proceso de transformación, tienen un proceso previo quizás de acopio. Y en esta cadena productiva, entonces, yo quisiera enfatizar que lo que estamos mirando son actores de dos tipos, directos e indirectos, ¿no? Siguiente, por favor. Este sería, de manera completa, cómo debemos ver la cadena productiva, ¿no? Tenemos entonces los eslabones, los productores, como les había mencionado, que muchas veces están, uno cuando va a comenzar como productor está aislado, no está solo. Pero también hay otro nivel en el cual ya consideran que deben organizarse y obviamente tienen otro poder de negociación, ¿no? A los que son de manera individual. Tenemos entonces como actores directos en la cadena productiva, les mencionaba los transformadores, los comercializadores y finalmente el consumidor, ¿no? Nuestro cliente. Y a su vez, toda esta cadena está en un entorno, en un territorio, ¿no? Donde participan otros actores. Por ejemplo, Sierra y Selva Exportadora, ¿no? Puede ser que también esté SENASA dando la asistencia técnica, Agrobanco, por ejemplo, con el tema de algunos créditos, la universidad o el instituto realizando algunos trabajos de investigación, los proveedores, por ejemplo, para ver el tema de insumos, ¿no? Como el caso de abonos o fertilizantes, o quizás como el tema de la logística, ¿no? Entonces, cada cadena productiva no es idénticamente de una región a otra.
podría haber una variación bastante alta, y esto va a depender de la vinculación que existen en esos actores, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, regresamos entonces a lo que corresponde la cadena productiva y la cadena de suministros. Estos realmente no tienen diferencias grandes, ¿no? Sino que están muy vinculados, están asociados. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, la cadena de suministro, como pueden ver ahí, también estipula el caso de poder tener la materia prima, ¿no? De tener la producción, de tener, en este caso con la producción, los proveedores, ¿no? La parte de transportar este producto, llevarlo a un centro de almacenamiento y transferirlo a los puntos de venta para que el cliente o el consumidor pueda finalmente adquirirlo, ¿no? Siguiente. La cadena de suministro, entonces, como concepto, también son actores, son eslabones. Y estos van a presentarse en diferentes etapas de transformación o de llevar un producto hasta el consumidor final. En este proceso lo que fluye son los materiales, son los bienes, la información y el dinero. A diferencia de la cadena productiva, donde solamente teníamos como foco el producto. En esta cadena de suministros, actualmente tenemos los clientes cuya satisfacción no necesariamente podemos percibir, porque puede ser que haga acceso de la tecnología y él simplemente recibe el producto, pueden ser quinoa o puede ser, por ejemplo, quesos, ¿no? que ha sido de mucha demanda en Lima. Y ok, él tiene su nivel de satisfacción y entonces, ¿y qué está pasando? Puede ser un buen producto, pero en la cadena de suministro quizás el traslado no fue el adecuado o quizás hubo una demora y me dijeron que iba a llegar a las 10 de la mañana, pero llegó una hora después y yo ya no necesitaba el producto, ¿no? Ok, siguiente. Entonces, la calidad en sí es un valor agregado. El cliente o el consumidor requiere cubrir sus expectativas. Si le hablaron de un producto que tenía un sabor de cacao, entonces él va a buscar eso en su imaginario. Si a él le han dicho que este producto es saludable, él tiene la confianza de que va a adquirirlo y por eso quizás se ha informado y está en la posibilidad de hacer un pago, ¿no? Pero la pregunta ahí siempre es, ¿el cliente tiene la razón o no? Entonces, yo quisiera invitarles en este caso a poner en el chat, ¿no? ¿Ustedes creen que el cliente siempre tiene la razón? Probablemente nos habrán orientado, claro, el cliente siempre tiene la razón, pero en verdad el cliente tiene la razón sí y solo si tiene la información. Es muy importante que si el cliente le dijeron y él se ha revisado, él sabe muy bien que este producto o este plato es adecuado para su salud, tiene los niveles de nutrientes adecuados porque soy celíaco. Entonces, él se informa previamente. Y el cliente tiene la razón, sí, pero solamente si tiene la información completa. Y muchas veces el productor o el comerciante, por querer atender su producto de manera que salga, no toma en cuenta esto. Bueno, el siguiente. Y también sabemos muy bien que ahora cuando hacemos una publicación de ventas, sobre todo en redes sociales, ¿no?
y yo pongo, por ejemplo, un producto que no es mi producto, que lo copié y lo pegué de otro, el cliente muchas veces pregunta, ¿y de dónde es? ¿No? Ah, sí, yo lo produzco. A ver, yo quiero ver tú dónde lo estás produciendo y no tengo la producción. O peor todavía, ni siquiera lo tengo aquí en Perú, porque yo estoy importando esos productos para complementarlo, porque me sale más barato, ¿no? Entonces, es importante esta expectativa que tiene el cliente en base a lo que ya se ha logrado, se ha informado previamente. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos conceptos de las cadenas productivas y las cadenas de suministro, ¿no? Voy a precisar este análisis en los dos productos que yo considero bastante emblemáticos, ¿no? En el caso del cacao, como representante de la Amazonía, como un producto que se ha revalorado grandemente, no solamente a nivel de la producción, sino también a nivel de los otros sectores vinculados como gastronomía, como cosmética, la parte de industria, como la parte de turismo, ¿no? Turismo vivencial, etcétera. Y el otro producto que vendría a ser la quinoa, que lamentablemente, si bien el Perú ha producido por más de 5 años consecutivos, ha estado en los primeros lugares, ¿no? El consumo, por ejemplo, per cápita, no ha sido el suficiente. Y tenemos quinoa, pero muchas veces no es accesible por el tema de precios, ¿no? Y es uno de los productos que tiene mucho nutriente y como se indica ahí, la forma como se comercializa es que pues, es libre de gluten, ¿no? Sobre todo para personas que tienen estas restricciones, ¿no? Siguiente. Entonces, en la cadena de cacao, podemos ver en la cadena de cacao, ¿no? Esta descripción mucho más detallada acerca de cómo se organizan, ¿no? Los productores son el eslabón principal. Estos productores que pueden estar organizados o pueden ser de manera independiente, ¿no? Muchas veces requieren de insumos o requieren de asistencia técnica. Mayormente en los últimos 30 años se ha recibido mucha asistencia técnica de parte de la cooperación internacional y sobre todo de ONGs. Se ha desarrollado en todo este tiempo un gran cambio a nivel de la educación de los hijos de los productores. Ahora la cadena de cacao para mí resulta muy emblemático. A diferencia de la cadena de café, por ejemplo, que también tiene muchos años en el caso de Perú, la cadena productiva de cacao actualmente ha logrado posicionarse en el mercado internacional con una voz que es propia de los productores. En este caso, el cacao, a pesar de ser un commodity, ¿no? Y hasta el año 2009, más o menos, todavía se exportaba el cacao en grano recién cosechado, hasta que comenzaron a hacer algunos fomentos de darle valor agregado. Sin embargo, este trabajo de los productores, no sería si es que ellos no se hubieran asociado, no se hubieran capacitado, no se hubieran empoderado de reconocer lo que tienen en su parcela. Y además a partir de la investigación y la educación en sus propios hijos, no hubieran logrado los cambios y aportes que ahora podemos mostrar, ¿no? Tenemos definitivamente un aprovechamiento a nivel de las formas de fermentación y secado, y tenemos diferentes variedades de cacao reconocidos, ¿no? Ya no hablamos de un cacao simplemente commodity o común, como es el caso del ofrecimiento que tiene África, ¿no? Que abastece poco más del 70% de la producción mundial. En el caso del cacao tenemos
el cacao en el norte, reconocido, ¿no? El cacao blanco, que va desde Piura hasta Tumbes. Tenemos en la región central, como también en la región sur, como el caso de Cusco, un cacao emblemático que mucho tiempo abasteció al mercado nacional, como es el cacao chuncho. De hecho, que hay mucha historia que recién sale a la luz para poder entender qué privilegiados estamos en este país de poder ofrecer esta variedad de diversos sabores, de diversos aromas, ¿no? Y que casi es una obligación como peruano reconocer, de saber, este es un cacao del norte o del centro o del sur. Y lo otro también que resulta interesante, desde que se comenzó a hacer el análisis en el cacao, podemos reconocer ahora que ya no es solamente un cacao común, ¿no? Un cacao de alto rendimiento, el cacao CN51 que se introdujo más o menos por los 90. Esta planta se ha adaptado a tal nivel que ya podríamos incluso hablar de un cambio en su fisiología que le permite adoptar nuevos sabores, nuevos aromas, ¿no? Y que lo hace propio para ese territorio. Este eslabón donde los productores definitivamente son los actores clave, ¿no? Requieren también interactuar con los servicios financieros. A veces se requiere el financiamiento de una caja rural o dentro de la misma cooperativa en forma organizada. También necesitamos, en este caso, trasladar nuestro producto, ¿no? Muchos productores viven bastante alejados, digamos, de la ciudad o de los centros de acopio y preparan en la cosecha, amontonan las mazorcas y saben muy bien, ¿no?, que no pueden dejar más tiempo en la mazorca, tienen que hacer la cosecha de manera inmediata y por tanto la fermentación de manera inmediata. Todos estos conceptos van a permitir que justamente comiencen ya a hablar de la calidad, ¿no? Tenemos que hablar de la calidad desde el momento en que estamos haciendo la cosecha. Y desde ahí incluso tenemos que ir analizando, pero ¿qué significa la calidad? ¿Qué significa la calidad y por qué? ¿Por qué? Porque ellos son efectivamente el primer eslabón y a partir de ahí es que se transfiere esta calidad de producto hacia adelante, hasta el consumidor. Y por tanto, esta comercialización puede garantizar un cliente, llámese en el mercado internacional, ¿no?, o en el mercado nacional. En el caso de cacao tenemos mucho más acceso al mercado internacional, no solamente como cacao, sino como en grano, sino también a nivel de polvo, ¿no? Cacao en polvo, también a nivel de chocolates, porque estos últimos años también se ha hecho promoción para darle el valor agregado y no solamente se esté llevando el cacao en grano seco. Y como les decía, estos últimos años hemos tenido el privilegio de poder tener en oferta diversos productos a partir de chocolate, de variedades de cacao, en el caso de a nivel industrial artesanal. El siguiente, por favor. En el caso en la siguiente lámina, vamos a ver el mismo tema de la cadena productiva, pero a nivel de la quinoa. En el caso de la quinoa, que es un producto que tiene más como origen o se describe mucho más en la zona sur, Puno especialmente, y bueno, también para el caso de Bolivia, los productores aquí mayormente habían sido hace algunos años de manera individual. Ahora se cuentan con organizaciones de primero o segundo nivel, ¿no? Y la quinoa es un producto que requiere de todas maneras algunos insumos, ¿no?, como son los fertilizantes, abonos, también acceso a poder darle el valor agregado, como es el caso de la trilla, de la quinoa, una vez que se va cosechando.
A pesar de ser un cultivo milenario, mucho de este conocimiento se ha tenido de manera empírica y ha sido un arduo el trabajo de las ONGs en la zona sur, y podemos encontrar mucha publicación acerca de lo que se ha estado realizando para incrementar la productividad de la quinoa. Sin embargo, si bien es cierto, miramos el producto final como la quinoa lavada y ya para consumo final, hemos ido obviando otros procesos, quizás de manera sin prever que eso podría ser un nuevo subproducto. Entonces, hemos mirado la cadena de manera lineal, ¿no? Y así ha sido por mucho tiempo en la academia. Espero que ahora hayan cambiado un poco, porque eso es parte del concepto para entender cómo nos movemos, en dónde nos encontramos nosotros en la cadena productiva. Estamos a nivel de los productores. Nosotros, por ejemplo, en el caso de quinoa, si yo soy un productor de quinoa, yo misma voy a hacerle el trillado, ¿no? Yo voy a ofrecer esta quinoa, la voy a lavar, la voy a ofrecer al mercado nacional, o quizás me voy a asociar, me voy a buscar otro grupo que piense como yo de ofrecer un producto de calidad, porque yo he realizado los procesos adecuados para poder decir que es un producto orgánico, ¿no? Y quizás yo logre exportar ese producto. O quizás realizando disminuyendo esta brecha en la cadena productiva, quizás yo lo transformo y yo lo ofrezco en un plato de comida, porque tengo mi restaurante quizás. Entonces mi brecha se va acortando. Este enfoque de cadena, como les decía, asocia, llámese la parte productiva como la parte de suministros, tiene la misma mirada. Tenemos que tener claro, cuando hablemos de las cadenas, ok, la parte productiva tengo actores directos e indirectos, pero en la cadena de suministros yo tengo que considerar otros actores, pero además la información y el valor de transacción que yo voy a realizar en cada uno de mis procesos. El siguiente. La pregunta que yo quisiera que pudiéramos analizar entre todos es, ¿en qué eslabón de la cadena puedo comenzar a hacer la calidad? ¿Cómo voy a hacer? Tú, que estás en Cusco o que estás en Puno, que quizás tienes conexiones por tus padres, por tu familia, por tu esposo o tu esposa, tienes estas conexiones con la tierra. Yo me encuentro, ¿voy a comenzar a producir o prefiero comercializar? O no, mejor voy a transformar, ¿no? ¿En qué parte del eslabón me encuentro yo? Eso es importante reconocerlo. Y quizás puedo preguntar, ahora es mucho más fácil, ¿no? Me reúno, oye, tú, ¿qué opinas? ¿Has producido quinoa? ¿Esta campaña vas a hacer quinoa o no vas a hacer quinoa? No, yo no voy a hacer quinoa por A, por B, por C. Bueno, yo reviso la información frente a esta pregunta, ¿dónde voy a comenzar? ¿No? Y yo quiero hacer calidad. Yo quiero hacer un producto de calidad. No quiero hacer un producto como todos lo hacen, ¿no? Si hay preguntas, con mucho gusto, por favor, pueden escribirlo en el chat. Con mucho gusto yo puedo enfatizar un poco más para poder hacer de esto un intercambio, ¿no? Ok, el siguiente, por favor. Entonces, para poder entender cómo voy a comenzar, lo que yo les voy a presentar ahora o sugerir en todo caso, es algo tan básico que en la parte productiva todos debemos conocer. Uno de los aspectos que nos piden para lograr la certificación de calidad, ¿no?, son las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas sería adecuado quizás socializarlo más en términos de nuestro territorio. Llámese en quechua, llámese en aymara, llámese en ashánica,
Es importante socializar los términos para que nuestra población y sobre todo la juventud comprenda si estas prácticas se han hecho o no se han hecho y cómo se comprenden realmente, ¿no? Siguiente. Entonces, para hacerlo más didáctico, yo quiero hacer este comparativo, ¿no? Buenas prácticas con buenas prácticas o sin buenas prácticas. Bastante simple. Por ejemplo, si nosotros tenemos la posibilidad de producir, tengo un pequeño jardín, voy a producir ahí, yo quiero producir tomates de calidad, ¿no? Lo primero que yo estaría viendo es las condiciones de mi suelo, ¿no? Es un suelo fértil, es un suelo que no está contaminado, que no está al lado de la basura, ¿no? Yo voy a producir ahí, ¿no? Pero quizás si yo tengo este enfoque de buenas prácticas, de buenos procesos, de manera ordenada, yo voy a lograr entonces productos de calidad, pero sobre todo para la nutrición y alimentación, ¿no? Pero si yo no lo realizo, ¿no? ¿Qué voy a tener? Productos que están simplemente mezclados, que están contaminados. ¿Qué sucede? Muchas veces no somos conscientes que cuando estamos barriendo, por ejemplo, nuestras casas, muchas veces simplemente echamos la basura al lado, ¿no? Pero eso no ayuda porque de un momento a otro eso regresa a nosotros. O a veces cuando estamos en lugares que no son nuestra casa, no me importa, simplemente echo la basura, pero al final estamos contaminándonos nosotros mismos, ¿no? Se ve feo para nosotros mismos, para nuestro paisaje, para nuestra vista. Entonces, sí es importante hacer las buenas prácticas agrícolas. En el caso, por ejemplo, de optar por las buenas prácticas, vamos a tener trabajadores saludables o trabajadores enfermos, si no lo realizamos. Con las buenas prácticas agrícolas, lo que buscamos es, por ejemplo, hacer un buen uso de las herramientas, hacer un buen uso de cómo realizar estos trabajos. Por ejemplo, el hecho de levantar las jabas de cacao cuando vamos a llevarlo al mercado, ¿no? No se trata simplemente de jalar, porque a la larga eso afecta nuestra espalda, ¿no? No quizás cuando estás joven, sino cuando ya llega más edad, sí, pues te sientes cansado porque has hecho una mala práctica en la forma como tú has estado cargando. Esos son aspectos tan básicos que muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Entonces necesitamos establecer esas buenas prácticas en una documentación, en un proceso bastante claro, pero para nosotros también, ¿no? Muchas veces priorizamos y se ha hecho con este enfoque, pues todos tienen que ayudar en la chacra, ¿no? Quizás ese fue un enfoque de varias décadas pasadas. Teníamos hijos para que nos ayuden en la chacra, pero ahora hemos visto que muchas veces esta juventud simplemente cambia porque él ha cambiado con la tecnología, ha cambiado con el acceso a la información. Entonces, por ejemplo, ahora, con las buenas prácticas, hay una prioridad en la que los niños tienen que ir a la escuela. Sin las buenas prácticas, lo que se ve más bien es que se fuerza a los niños, ¿no?, a que ellos realicen esas labores cuando en ese momento ellos deberían estar recibiendo más conocimiento. Otro aspecto que se ve con las buenas prácticas agrícolas es justamente el acceso a los nuevos mercados, ¿no? Los clientes se informan, los clientes ahora, cuando nuestro producto sale afuera, llámese como artesanía, llámese como un producto que voy a probar, siempre van a preguntar cómo se hizo, quiénes trabajan, ¿no? ¿Qué está alrededor de esa chacra, digamos, ¿no? ¿Cómo es la vida de esa persona también, ¿no? En cambio, cuando no realizamos las buenas prácticas, simplemente hay muchos productos que son rechazados, ¿no? Porque todo está mezclado, no hay un orden. Entonces, como todo está mezclado, es un poco el desinterés. Y eso es lo que nos quita de alguna manera posibilidad, ¿no?, para poder conectar. Siguiente. Entonces, con las buenas prácticas
ya como parte de los protocolos, lo que se busca justamente es que este ambiente donde yo voy a realizar mi producción, por lo menos se encuentre ordenado. Yo tenga un lugar donde poder realizar mis necesidades básicas, ¿no? Que esté limpio, que si tengo animales, por lo menos tengan cobija, ¿no? Yo tengo un mayor control de la producción y de esta manera poder evaluar cuáles son mis pérdidas, ¿no? ¿Qué es lo que he usado más en esta temporada? Por ejemplo, cuánto he utilizado de transportar. ¿Llevo a cada momento el cacao al centro de acopio o lo llevo haciendo un programa bastante claro, ¿no? De 3 días, por ejemplo, de cosecha y después inmediatamente, máximo 6 horas, trasladar todo esto a la caja de fermentación. O sea, yo establezco este control desde el momento incluso que planifico mi producción, ¿no? En cambio, ¿cómo hacemos, cómo podemos reconocer que no hay buenas prácticas agrícolas? Cuando vemos, por ejemplo, hogares un poco que tienen una brecha grande, una incoherencia, ¿no? de su forma de vida, vemos a veces letrinas o la propia infraestructura en mal estado. Vemos una confusión y un gran desconocimiento. No hay orientación, ¿no? De pronto invertido en las plantas o en los plantones, pero estas simplemente se enfermaron. O quizás no estuvo enterado que íbamos a tener un año de niña, ¿no? No participaba de las reuniones y de las oportunidades que tenía, por ejemplo, de este bono agrario, ¿no? Y siempre evaluando el pro y el contra. ¿Qué cosa es lo que voy a recibir y por qué? ¿No? ¿Por qué? Entonces, muchas veces cuando tú ves este grupo, por ejemplo, más confundido, siempre está con problemas de ingresos, los precios de sus productos son bajos, ¿no? Hay más costos que tiene que asumir. Un ejemplo clásico, por ejemplo, en cacao es eso, ¿no? Una parcela de cacao y cualquier planta, en verdad, requiere atención, requiere que la veas, requiere que la revises, ¿no? Una planta es un ser vivo y el agricultor de antaño simplemente dejaba la planta y se iba, ¿no? Se iba a trabajar pues, a la ciudad, luego regresaba y podía cosechar. Pero esa no es la mirada que ahora se continúa. Se puede ganar en la agricultura, pero tú tienes que acompañar y tú tienes que organizar en todo sentido, realizar tus buenas prácticas, poder evaluar y así evitar estas pérdidas o estas decepciones que muchas veces es por desconocimiento. El siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Como productores tenemos, por ejemplo, que conocer que existe la ley de promoción de la producción orgánica o ecológica, ¿no? Y esto ya está reconocido y busca justamente una forma de certificar los productos orgánicos. Esta certificación, que se reconoce como el Sistema de Garantía Participativo, es una certificación orgánica para el mercado nacional, ¿no? Pero ojo, se requieren los productores organizados. Muchas veces nos sentimos como impotentes, pero porque nos sentimos solos, ¿no? Yo quiero hacer mis buenas prácticas, quiero producir de manera orgánica, pero tengo mi vecino que pues quizás no vive ahí, ha arrendado la tierra. Entonces yo sí necesito en este aspecto un acercamiento, una mirada de grupo y quizás una mirada de territorio, ¿no? Hay territorios como, por ejemplo, Cusco, donde algunos distritos se organizan para realmente promover y que toda la producción sea lo más sano posible, ¿no? Regiones como Junín también
de tal forma que les permite ser diferenciados, ¿no? Este sistema de garantía participativo parte ya de más de 20 años de trabajo, después de que se logró hacer el reglamento para producir, para hacer la producción orgánica, ¿no? El reglamento ha salido recién, pero todo el trabajo de producción orgánica lleva más de 30 años. Siguiente, por favor. Entonces, el siguiente. Entonces, las ventajas que tenemos en el sistema de garantía participativo, ¿no? Que tiene que ser promovido, porque incluso se aprovecha mucho para poder exportar. Esto está suscrito, por ejemplo, al SENASA. SENASA es el que nos da la posibilidad de poder suscribir estos acuerdos de equivalencia con la norma de producción orgánica para los mercados de exportación, ¿no? Para los mercados externos. Este sello nacional va a permitir identificar estos productos de los productos convencionales, ¿no? Que llamamos generalmente cuando usan a veces exceso, sobre todo en pesticidas, ¿no? Y por tanto, los consumidores nacionales podemos tener la confianza de poder adquirir productos saludables, ¿no? Bien se sabe que la salud se ha visto afectada muchas veces sin entender cuál es el problema, ¿no? Y tenemos que regresar muchas veces a revisar nuestra alimentación, ¿no? Cuando la gente ahora se ve en conversaciones temas de cáncer, temas de diabetes, temas de depresión, en estas conversaciones terminamos siempre analizando qué es lo que estamos comiendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Y cómo lo estamos comiendo? A veces es un buen producto, pero lo sobrecocinamos. A veces lo almacenamos más tiempo del que se debe, ¿no? Entonces es importante que el producto de calidad, que es orgánico, también tenga un tratamiento adecuado. Siguiente. Entonces, el otro aspecto de calidad que también es importante revisar es en el proceso o en el eslabón de la transformación. Los puntos críticos que se han visto claramente de manera constante en el caso de cacao ha sido en la fermentación, ¿no? En la fermentación es el punto en el cual este cacao que ha sido realizado con buenas prácticas, que es una parcela que cumple todos los estándares, pero que lamentablemente cuando yo llevo al centro de acopio o cuando yo hago mi propio, al centro de fermentación, perdón, al centro de fermentación, ¿no? Se hace una mala práctica, es que se interrumpe lo que yo consideraría sería la calidad, ¿no? Entonces, yo entrego un buen producto en semilla, pero el proceso de transformación pues no cumple los procedimientos, ¿no? Y lo mismo pasa con la quinoa. En el caso de la quinoa, la planta, una vez que ya ha sido trillada y que los granos han sido separados, ¿no? Muchas veces por el apuro, por ejemplo en Cusco, no sé si han visto, a veces bajan los productores y ofrecen su quinoa recién lavada, ¿no? Lo ofrecen ahí en sus mantas en el mercado. Y a veces uno dice, sí, yo te compro, pero también hay que entender, ¿no? Al proceso con el cual ha sido limpiado para retirar la saponina, porque la quinoa tiene este componente de saponina, ¿no? ¿Ha sido el adecuado o no? Entonces sí es importante que el productor, si va a realizar la comercialización a un consumidor de manera directa, pueda explicarle, ¿no? Mira, mamita, necesitas lavarlo 2 veces más hasta que se retire toda esa espuma y de tal manera que el cliente o el consumidor final no se sienta engañado, pues, ¿no? Entonces, en el proceso de la transformación
que es el componente principal de las cadenas productivas, muy poco se ha hecho difusión, ¿no? Muchas veces se ve productor, transformación y comercialización. Pero hemos perdido muchas oportunidades y creo que ahora con los nuevos enfoques es que se está recuperando y justamente aquí es el valor agregado, el valor de diferenciación. El siguiente. Entonces, para entender en la fase de transformación, es importante reconocer lo que es una certificación de buenas prácticas de manufactura y también el proceso de higiene y saneamiento, ¿no? 5 son los elementos claves cuando yo quiero hacer una transformación del producto. Es decir, comenzar con las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de transformación. Lo más esencial son las personas. Tenemos que entender cuáles son las responsabilidades que cada uno va a tener. Bien sabemos que en el caso de los productores, ¿no? Cuando hacemos la siembra, muchas veces hacemos en pareja o hacemos en grupo, o contratamos a alguien para que realice la siembra. El caso ya de la cosecha, a veces se realiza en grupos, ¿no? Y el trillado ahora es mucho más sencillo porque se trae la trilladora y de un momento a otro, toda la mañana trabajas y ya tienes separado el grano, ¿no? Ya en este aspecto, por ejemplo, sí se ha innovado en la tecnología para poder hacer este trillado de manera mucho más rápida y no de manera tradicional como se había hecho antes, ¿no? De estar golpeando, ¿no? Cada uno de los palotes de quinoa. Eso ha cambiado, por ejemplo, ya no se ve mucho, o quizás se ven, pero es porque no hay mucho acceso a la información y a la organización. Y luego está otra fase de la quinoa, que es el lavado, que muchas veces lo realizan las mujeres, ¿no? Entonces las personas tienen sus funciones y probablemente uno lo tenga que hacer todo, ¿no? Luego tenemos que especificar el producto. Por ejemplo, cada producto tiene que tener claro en esta fase productiva. Por ejemplo, si yo voy a querer en mi cacao, ¿no? Regresamos a cacao. Si yo quiero obtener un grano con un porcentaje de humedad, yo necesito establecer los tiempos de secado, ¿no? Necesito también, previo a eso, los tiempos de fermentación. Eso lo determina muchas veces el cliente, el comprador, ¿no? El chocolatero lo determina, ¿no? Él te dice, yo quiero a tanto de humedad y yo quiero que máximo en 2 días lo seques, porque él ya ha hecho las pruebas previas para justamente determinar el nivel de teobromina para su producto, ¿no? Entonces, él lo tiene claro porque él ha investigado. Otro aspecto importante clave para las prácticas de manufactura son los procesos. Cada proceso se debe entender como una entrada y una salida. Yo ingreso las plantas de quinoa, por ejemplo, la planta y los granos a la trilladora, y lo que me va a salir son granos puros, ¿no? Ese proceso donde hay un ingreso de insumos y hay una salida de insumos, ¿no? Tiene que tener un responsable, tiene que tener un tiempo, tiene que tener un costo. No solamente se trata de hacer por hacer, ¿no? Un ejemplo bastante claro, por ejemplo, un ejemplo sería cuando vamos a cocinar, ¿no? Quizás no tengo a alguien que me ayude y yo quiero hacer una comida rápida. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar? ¿No? ¿Cuánto van a costar los insumos? ¿Y cuánto es lo que yo realmente necesito? A lo mejor me sale más barato salir a comer a la calle, ¿no? Porque termina al final realizando mi alimento, pero dejo todo sucio, quizás voy a consumir más gas, ¿no? Entonces, ese proceso, en este ejemplo de hacer un alimento, es similar en la cadena productiva, ¿no?
El productor va a entregar, llámese cacao en grano, en baba o seco, y hay alguien que lo va a recibir y este le va a dar otro valor agregado. Entonces, él debería, si está en el tema de la transformación y en el tema de obtener calidad, establecer muy claro, ¿no?, en un registro cómo voy a hacer, de dónde viene este cacao. Este cacao viene del distrito de Monzón, este viene del lado de Satipo, ¿no? Y otro aspecto son los procedimientos, ¿no? Si son tipos de granos de cacao, por ejemplo, criollo, ¿no? Entonces, yo no voy a mezclar los criollos, que tienen un sabor especial, con otro cacao que vendría a ser convencional, ¿no? Yo tengo que ver qué procedimiento voy a seguir para justamente obtener la calidad, porque sobre eso es que voy a negociar el precio. Ahora, cuando determino este procedimiento, otro aspecto es también el almacenamiento. ¿Dónde lo voy a guardar? En un ejemplo de un chocolatero artesanal, ¿no? Ya conseguí mi cacao, ya he hecho, yo misma lo he tostado, yo misma lo he molido, ¿ok? He seguido los procedimientos de tanto de azúcar, si quiero echarle azúcar o panela, ¿ok? Ahora, ¿dónde lo voy a guardar? ¿Lo voy a guardar en el refrigerador? ¿Lo voy a guardar al lado de donde están los detergentes? A lo mejor no tengo espacio para guardarlo, lo voy a guardar debajo del lavadero, ¿no? Las instalaciones son muy importantes. Muchas veces tenemos un buen producto que ha sido resguardado, ha tenido un buen proceso, tiene todos los procedimientos, tiene la certificación de calidad, ha hecho de calidad orgánico, de producción orgánica. Pero ¿qué sucede? Ya estamos en la parte final, pero lo hemos guardado en un espacio inadecuado, ¿no? Quizás al lado de donde hay, por ejemplo, excretas de animales, o quizás al lado de donde yo guardo, por ejemplo, gasolina, ¿no? Hay productos alimentarios que son muy sensibles a absorber aromas, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo terrible que pasa en el caso del cacao es que muchas veces se dejan el secado en la calle, por ejemplo, ¿no? En las zonas que tuve la oportunidad de ver, están en la calle, en plena pista, ¿no? Lleno de los humos que pasan, de los carros que están pasando, de polvo. Pero bueno, eso es un cacao que quizás va a mezclarse y es un cacao industrial, ¿no? No tiene un fin alimentario. Entonces, pero no sabemos, pues no sabemos, porque el consumidor también muchas veces no reconoce que existe todo un trabajo de personas, de instituciones, ¿no?, de actores. El consumidor muchas veces le resulta indiferente, pero eso es un tema también de educar, ¿no?, de sensibilizar, de hacerle entender por qué es importante que usted sepa que este cacao, por ejemplo, o café, por ejemplo, ¿no? El café también es otro producto muy mal manipulado justamente en este aspecto de las instalaciones, ¿no? Es un buen café de Villarrica, de Oxapampa, qué excelente, lo compro ahí porque estoy ayudando, pero cuando lo voy a consumir, hago el filtrado y no tiene sabor, o tiene un sabor añejo, porque el almacenamiento no ha sido adecuado. Muchas veces incluso en el almacenamiento debemos tener algunos instrumentos de control, como es la temperatura, por ejemplo, ¿no?, para medir también incluso la humedad. Entonces, no tenemos esta educación o este conocimiento de hacer control, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una falencia, creo, de la mayoría, porque quizás hemos sido indiferentes, ¿no? Y ahora tenemos que ir reflexionando. Yo sé que en los colegios ahora van revisando la importancia de lo que es la temperatura. Lo vemos también inclusive en el clima, ¿no? Cuando es humedad, ya tenemos algunos indicadores naturales que dicen, no, hay mucha humedad, ¿no? Entonces esta sensación va a alterar, obviamente, los productos alimentarios, ¿no? Entonces, estos 5 elementos siempre tienen que darse a nivel
de las buenas prácticas de manufactura en el proceso de transformación. Y bueno, el siguiente, por favor. Y en el caso de la prevención, higiene y saneamiento, también creo que con el caso del COVID, muchos se han visto en la obligación sin comprender por qué era importante, por ejemplo, lavarse las manos, ¿no? Para manipular alimentos, siempre, ¿no? La desinfección, la limpieza y desinfección. Tengo la esperanza que los jóvenes que han ido asimilando en las escuelas, ¿no? Qué importante es no se trata de mojarse las manos, hay todo un protocolo de tiempo, de formas, ¿no? De las uñas. Eso es tan relevante porque es salud. El otro aspecto también dentro de lo que corresponde a la transformación en la cadena productiva es la prevención de plagas, ¿no? A veces no sabemos que hay otros seres, como por ejemplo las polillas, las famosas polillas, ¿no? Las polillas también quieren comer algo y ven un poquito de grasa ahí en la cocina y ya están llegando. Y luego viene y se pasan la voz definitivamente, ¿no? Entonces, si yo tenía ahí guardado mi quinoa, mi arroz, y está mal tapado, o yo no reviso mi despensa, ¿no? Entonces, finalmente estoy facilitando el ambiente y las condiciones para justamente tener estas plagas, ¿no? En este concepto de la transformación tiene que idearse, por ejemplo, ustedes, como en el caso de darle el valor agregado a este producto tan simple como puede ser simplemente que extrajeron de la chacra, ¿no? Entonces el almacenamiento es muy importante. Con respecto a los residuos sólidos o líquidos, tenemos claramente en el caso del cacao, cuando se están llevando a los centros de acopio para fermentación, ¿no? O estos centros de acopio municipales, por ejemplo, donde llevamos mucho residuo líquido que simplemente se dejaba ir por el desagüe, ¿no? O se iba ahí a la canaleta sin darle ningún valor. O los plásticos o algunos materiales que son definitivamente bastante de contextura dura, ¿no? Los residuos sólidos, que muchas veces dejamos a un lado, ¿no? Eso también ha ido cambiando y necesitamos gestionar. Yo sé que es muy difícil, pero confío nuevamente que son los jóvenes que pueden hacer este gran cambio. Y bueno, y finalmente el tema del abastecimiento de agua potable, ¿no? Podría ser que alguien nos diga, no, pues si en mi casa no tengo agua, ¿no? Yo tengo que cargar agua. Ok, es posible entonces que puedas tener un tanque de agua y sobre eso también gestionarlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a durar esta agua? ¿Qué estoy haciendo para que esta agua sea de consumo, ¿no? No se trata solamente de llenar el bidón y dejarlo ahí. Eso también requiere un mantenimiento. Tanto las buenas prácticas de manufactura y sobre todo el plan de higiene y saneamiento son documentos donde se describen estas actividades, ¿no? Y lo que se busca es disminuir los riesgos de contaminación. Algo, por ejemplo, que sí o sí tienen que saber es si yo dejo almacenado el cacao o el maíz morado, por ejemplo, ¿no? A veces lo dejamos el maíz morado. Ustedes van a notar ahí cómo prolifera en esta temporada de humedad los hongos, ¿no? Entonces, estos hongos no son, bueno, yo lo voy a limpiar, no. Esos es muy dañino. Y a veces por comercializar simplemente dejamos de lado esto y quitamos todo lo que es nuestra seguridad inclusive, ¿no? Siguiente. El siguiente, por favor. Entonces, el proceso de calidad, cuando lo veamos, cuando no nos importa, ¿no? ¿Qué pasa? Perdemos todos. Lo que pasó en el 2015, por ejemplo, cuando se rechazaron las 200 toneladas de quinoa,
¿no? Por un tema de contaminación, de pesticidas. Porque si yo quiero llevar mi producto hacia el mercado exterior y bien yo cumplí todos los protocolos en Lima hasta el puerto, pero yo no sé cómo es que yo no he asegurado que allá puesto en el puerto de Estados Unidos, yo no sé si allá han fumigado, yo no sé si el camión que tuvo que pasar el control fue fumigado. Entonces, muchas veces pensamos que no es importante considerar este seguimiento, este seguro, ¿no? Que nos garantice que el producto que yo digo que es orgánico realmente llegue a mi consumidor como tal. Entonces, la quinoa ha sido uno de los ejemplos en los cuales se han rechazado justamente por ese nivel de pesticidas que no fue admitido. Entonces, dicen la quinoa peruana, y efectivamente, es mucho más fácil propagar las malas noticias que las buenas noticias. Este veto que nos dan de la quinoa peruana que tiene pesticidas, bueno, tiene atrás una larga data, ¿no? La gente de Puno ha sido mucho más sensible porque no era una producción solamente o exclusivamente de Puno, porque se sabe que ahí hay una buena producción, pero malos rendimientos. Mucho de esta quinoa que había sido rechazada fue promovida, ¿no? En la zona de la costa, digamos, ¿no? Y bueno, sí, pues demandó además revisar y conocer dónde es que se estaba haciendo estos puntos, dónde se estaban los puntos críticos. Ahora, no solamente para producir, sino también para darle el valor agregado. Una cosa es lavar unos 10 o 15 kilos de quinoa y otra cosa es lavar 10 a 15 toneladas de quinoa. Esa agua que que sale como resultado del proceso de transformación o de limpieza, no se había considerado. Y sin embargo, afecta al ambiente, ¿no? Es muy importante, como bien lo dice Frida, la trazabilidad, ¿no? La trazabilidad y un análisis, porque no solamente es lo que yo como productor o como asociación estoy registrando, sino que también el broker o el comprador, él también hace nuevamente su propio control de calidad. Y él quiere saber qué pasó, dónde fue que se contaminó. Pero cuando ya se dan cuenta que el producto viene contaminado en la misma semilla, no puede hacer más, simplemente lo rechazan, ¿no? Entonces, justamente hubo mucho trabajo en el tema de la promoción, ¿no? El tema de nuestros productos de la biodiversidad, tanto en quinoa como en el caso de, por ejemplo, del cacao, ¿no? Aguaymanto, por ejemplo, en los cuales sí, pues somos un país bastante privilegiado, pero lamentablemente no estamos lo suficientemente organizados, no tenemos estas relaciones de confianza ni de comunicación adecuada. Si bien hablamos de la calidad, hablamos de la cadena, pero muchas veces no homogenizamos y no sabemos en dónde es nuestro rol, en dónde es nuestra expertise, ¿no? Podemos hablar de la comercialización y discutir que los precios son muy bajos o que tú no me quieres pagar o que mejor dame sin IGB, pero realmente hay un trabajo de entender en la cadena productiva cuál es la responsabilidad, cuál es el valor agregado que tú estás dando, cuál es la garantía que tú me ofreces, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, un poco ya avanzando. Aquí tenemos entonces un resumen de las certificaciones que he logrado, digamos, presentar, ¿no? A nivel de la producción, tenemos como propuesta este sistema de garantía participativo. Es muy importante que los productores se
se sientan, se vean organizados, no solamente vean su chacrita y punto. Es importante que se reconozca que hay la posibilidad de conseguir un buen precio de los insumos si yo me organizo, por ejemplo, ¿no? Hago un solo pedido en cantidad y así yo puedo traer, bajar mis costos, ¿no? En el caso del acopio, también ahí hemos hablado, en el caso de la transformación y acopio, muchas veces en el caso del cacao, lo que tenemos ahí son buenas prácticas de manufactura, ¿no? De cajón tienen que estar las buenas prácticas de manufactura, no para demostrarlo, sino es para mi salud, es para el bienestar, ¿no? Lo mismo que en el caso de la producción, es para nuestro bienestar, es para realmente comer sano, ¿no? Y no solamente pensar que ya me libero y no me importa si está con mucho pesticida, ¿no? Es importante porque es una responsabilidad también, ¿no? Y en el caso de la transformación, cuando queremos ver las certificaciones, lo mínimo pues es el HACCP. Les van a pedir que tengan esta certificación, y muchas veces nos entusiasmamos en sembrar, pero ya lo voy a vender, y de pronto o quiero licitar con el gobierno, y te das cuenta, ya usted tiene certificación HACCP, y tú dices, pero ¿qué es esto, no? ¿Qué es la certificación HACCP? Entonces, ¿y cuánto cuesta? ¿Y quién lo va a hacer? ¿No? Entonces, sí es importante reconocer, ok, yo voy a hacer chocolates, entonces quiero venderlo para el programa Caliwarma, o quizás quiero venderlo ahora que vienen las festividades en Cusco, ¿no? Soy un pequeño emprendimiento y incluso ya quiero postular con mi emprendimiento a los fondos de ProInnovate, por ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes ahí plantear de poder establecer esta certificación, este plan HACCP para poder ofrecer tus productos y que tengan confiabilidad. En el caso de la comercialización, aparecen otra vez nuevas certificaciones, ¿no? Tenemos la certificación del comercio justo. Va a depender mucho cuál es tu mercado, ¿no? En el país del norte, en Estados Unidos, Canadá, tienen otros protocolos diferenciados con respecto, por ejemplo, a Europa, ¿no? Quizás en este mercado ahora vemos, por ejemplo, en la comercialización de cacao, ¿no? Mucho de nuestra producción, por ejemplo, se va a Estados Unidos, ¿no? Pero si bien nos demanda mucho, a veces nos paga poco menos. Pero si yo lo vendo a Europa, me van a pedir otra certificación mucho más orientado a lo que el consumidor allá considera importante. Por ejemplo, que sea compatible con el ambiente, ¿no? Que vengan de áreas que no han sido deforestadas, que haya un pago justo para el productor, ¿no? Que no se estén explotando a los niños ni a los jóvenes tampoco, ¿no? Entonces, estos sellos, estas certificaciones son documentos de garantía para que el broker o el comercializador pueda finalmente distribuir en sus centros de venta, ¿no? Finalmente, cuando llega al consumidor, ¿no? Cuando vemos todos estos sellos, lo que acabo de poner es solamente un poco de lo más común, pero son muchos sellos, demasiados sellos, tanto así que en esta fecha está cuestionado el uso y el valor real de las certificaciones, ¿no? ¿Cuánto suma a mi producción? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¿No? Hasta el momento, muchos de estos costos han sido asumidos por el productor. Y por eso es que quizás este sistema de garantía participativa sale como opción, ¿no? En vista de tantos sellos, de tantas certificaciones, de tantos protocolos, pero que se comprende ahora que sí son importantes, pero son también parte
de la forma como se va educando al productor, ¿no? ¿Y por qué? Porque repercute sobre él mismo, sobre su salud, sobre su estilo de vida, sobre su forma de estar permanente, ¿no? De manera saludable, ¿no? Y no es un productor que produzco ahora y me desaparezco mañana, ¿no? No es un vendedor, digamos, típico, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que vendrían a ser las certificaciones que se pueden distinguir. Entonces, otra vez la pregunta, ¿dónde quiero estar yo en la cadena productiva? Quizás yo vivo en Lima, no tengo chacra, me interesa promover, soy un buen consumidor. Ok, yo voy a solamente comercializar, ¿no? Entonces quizás yo ahí mi interés va a ser, ok, voy a ir hacia atrás para revisar quiénes son los que están transformando, quiénes son los que están acopiando, ¿no? ¿Dónde lo están almacenando? ¿Cuánto tiempo es desde que se produce hasta que se transforma? Porque la calidad del producto en su sabor, en su textura, en su aroma, va a estar en función también de esa variable que se llama almacenamiento. Tiempo en el cual ha sido almacenado en algún tipo de condición, ¿no? Expuesto a la luz, en lugares muy húmedos, ¿no? Todo ese aspecto, yo como comerciante necesito informar a mis consumidores, ¿no? No se trata de comercializar, toma, te vendo esta quinoa y chao, nunca más me vas a ver. O sea, ese tipo de comerciante no existe si quieres mantenerte, ¿no? Anteriormente sí, quizás yo ponía mis granos de cacao en el balde y bueno, pues necesito plata y voy al centro de acopio que tengo ahí en la localidad, le pongo un poco piedras abajo, ¿no? Para que pese más, porque va a pesar más y lo vendo, pero lo podría hacer una vez y luego ¿qué? O sea, es mi nombre, yo vivo en la zona, entonces una sola vez puedes vender caro, pero nunca más te van a volver a comprar. Y sobre todo si es un producto que tiene suciedad, que tú le vendes, le vendiste que tenía aroma, sabor, frescura, pero realmente es mermas generalmente, ¿no? Como el caso del café, a veces nos emocionamos con el envase, ¿no? Con la marca, ¿no? La buena propaganda que han hecho en redes sociales, pero el producto definitivamente no es coherente con lo que dice ni lo que se muestra, ¿no? Y eso es algo de cuidar, o sea, en el aspecto de comercialización son otras variables que hay que registrar, tiempo de atención, tiempo de almacenamiento, estoy pagando mis impuestos, ¿no? Porque tengan en cuenta que a partir de que un producto ya ha sido transformado y tiene otros costos como es el transporte, el empaque, ya hay que incluir estos costos que corresponden al IGB, ¿no? Entonces, es muy importante transferir esta información al consumidor. Y claro, si tienes el sello, explicarle en qué consiste, es una garantía, es una forma de que tenga confianza que el producto va a estar óptimo, ¿no? El siguiente, por favor. El siguiente. Entonces, hablaremos un poco, ¿qué nos espera? ¿Qué estamos viendo ahora en todo este trabajo de las cadenas productivas? ¿Qué estamos viendo en el tema de los agronegocios? Si bien es cierto, antes del COVID ya se hablaba de que el proceso de globalización tiene muchos contras más que pros, ¿no? Nos hemos globalizado efectivamente, nos hemos convertido en un país, en consumidores dependientes totalmente, ¿no? Sin embargo, otra vez las tendencias quizás más por la economía europea, ¿no? Hay enfoques nuevos como las 9 R's de la economía circular. Yo recuerdo que en los 90, ¿no? Cuando estaba estudiando en la universidad, nos hablaban de las 3 R, ¿no? Reducir, reciclar, reusar, ¿no? Ese era un poco, yo me quedé con mis 3 R's. Pero ¿qué ha pasado?
ha transcurrido el tiempo, no es suficiente. Esta economía de consumir, la economía de simplemente recibir y luego votar, ¿no? Y como el celular, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un celular pequeño de botones, ¿no? Táctiles, pero no, ya pasó y ese celular pequeño ya no tiene WhatsApp, no tiene nada. Entonces, la tecnología simplemente aparece. Yo me veo la necesidad de tener un nuevo celular totalmente diferente. Entonces, voy a desechar el anterior, ¿no? ¿Y qué pasa con lo que ya he desechado, ¿no? Igual con las hojas, igual con los plásticos. O sea, estas 3 R's ya no son suficientes. Ahora, algunos aspectos, por ejemplo, como reparar, ¿no? O restaurar quizás, ¿no? Pero también hay que entender el contexto. O sea, antes nos enseñaban en el colegio a reparar, a poder usar siquiera una aguja y saber, ¿no? Coser un botón. Ahora no, a veces yo encuentro muchas veces que eso ya nos enseña, ¿no? Entonces, bueno, si salió el botón, ¿no? Se rompió, bueno, lo boto, ¿no? Y en el tema de ropas, ¿no? Vestimentas, es la industria que más contamina, digamos, ¿no? En el sentido de que se ha estado desechando como si nada, pero ha sido por el poder adquisitivo de las personas. Eso también lo vemos aquí, ¿no? O sea, mucho es la imagen que queremos mostrar, pero hay un costo del ambiente, ¿no? Entonces ya no se repara, ya no se restaura, ¿no? Ya no estamos, pensamos que seguimos viviendo en este mundo de hace 30 años atrás, y no es cierto, no es cierto. No nos importa inclusive nuestras historias ni nuestros orígenes, ¿no? No me importa, yo me voy a ir a vivir a Estados Unidos, a veces son formas de expresarse, pero sin embargo, qué importante es primero reconocerse uno, ¿no? Recuperar tu historia, recuperar tu apellido, recuperar tu imagen, ¿no? Reponer, lo mismo de reponer, no se trata solamente de extraer, ¿no? A veces, todavía escucho gente que no le gusta el árbol que está frente a mi casa porque vienen muchos pajaritos y palomas, ¿no? Entonces, que lo corten. Siempre hay esta discusión en las avenidas, ¿no? Porque yo estoy pensando solamente en mí, o sea, pienso solamente mí, ¿no? Pero tenemos que repensar que eso es parte de un ecosistema. O sea, la polilla también es parte de un ecosistema, tiene un rol, ¿no? Entonces, recuperar, reponer, remanufacturar, volver a hacer las cosas bien. Entonces, este nuevo enfoque que se les presenta es, por ejemplo, en las 9 R's de la economía circular. Y la economía circular, si bien es cierto, como en las cadenas productivas y las cadenas de suministros, el concepto que nos dieron fue un concepto lineal, ¿no? Lineal. Sin embargo, no es así. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar, tener esta mirada holística, en la cual esta forma lineal simplemente se convierte en algo que conecta, ¿no? Por eso hablamos de circularidad. Este nuevo enfoque que ahora viene son condiciones inclusive para financiar los nuevos proyectos. Ya no basta en que mi proyecto de cacao, ¿no? Yo quiero hacer mi proyecto de cacao para tratamiento de aguas, de las aguas que salen de la fermentación. Ya, ¿qué vas a hacer con esa agua que estás desechando? No, pues simplemente lo voy a botar, voy a hacer abonos. ¿Abonos? Entonces, para eso surge justamente, ¿no? El repensar en cómo usar esto que para otro puede significar un estorbo, una basura, ¿no? Lo mismo con el caso de la quinoa, por ejemplo, ¿no? Hace poco ha salido justamente una investigación del uso de la saponina como un biocida, ¿no? Pero todo eso, la naturaleza es muy sabia. Si bien no puede ser muy hermoso, tiene un rol.
y hay que entenderlo. Lo mismo en los procesos que las personas, los humanos, estamos generando, ¿no? Si quizás para mí no me gusta, no me sirve, ¿no? Esa es la clásica, no me sirve, pero para otra persona quizás sí le sirve, ¿no? Quizás los lentes que ahora estoy usando, ¿no? Como ya está avanzando mi vista, quizás ya no me sirven, voy a tener que cambiarlos. Pero quizás para otra persona que no tiene las condiciones o son similares a las mías, le puede ser útil. El tema de reducir, reciclar, reusar, es muy natural en el continente americano y lo mismo en Europa. Lo que sí he visto aquí es básicamente mucho prejuicio sobre el tema de recibir algunos productos que podrían haber tenido un primer uso, ¿no? El otro gran reto, ¿no? Otro nuevo enfoque que están pidiendo ya a nivel de los proyectos, y otra vez siempre en la mirada de la cadena productiva, ¿no? ¿En qué parte de la cadena productiva está tu producto? ¿No? Ok, yo estoy en la parte de transformación. Ah, ok. Ya, ¿y qué componente de transformación digital tiene? Y dice, ¿qué cosa? No, pues si los proyectos no tenían nada de eso, pues ahora sí lo necesitas. Porque si no lo haces, no vas a poder sobrevivir. Este tema de transformación digital ha llegado con mucha más presión por el tiempo de COVID, ¿no? Todos nos hemos visto obligados a mostrarnos, a saber usar el Zoom, a poder usar el Instagram para comunicarme con este grupo de personas que les gusta, pues, son amantes de las aves, ¿no? Y yo puedo mostrarle, mira, acabo de ver que en mis plantaciones de cacao, de café, tengo tal ave o tengo tal polinizador, ¿no? O que en mis plantaciones yo acabo de mostrar, por ejemplo, que tengo una planta especial, ¿no? O un hongo especial, ¿no? Entonces, la transformación digital nos ha obligado, ¿no? A estar conectados. Nuestros proyectos y otra vez nuestro emprendimiento que quizás estamos haciendo, ¿no? Van a necesitar justamente reconocer nuevos conceptos, ¿no? Ya se habla del Big Data, se habla del blockchain, se habla del Internet de las cosas, un poco lejano para la realidad de Perú, pero lo muestro porque quiero también que vean la oportunidad de trabajos, de nuevos trabajos que tienen para los jóvenes. Los jóvenes tienen ahora el reto de poder educarse por sí mismo, ¿no? Ser autodidactas, invitarlos a que puedan reaprender, ¿no? Repensando que este tiempo nos exige justamente una transformación de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, yo espero que se continúen y cuando alguien me ofrezca, por ejemplo, un chocolate o una crema para el cutis, ¿no? Me pueda mostrar a través del Instagram o a través del Facebook cómo lo puedo usar, cómo lo puedo consumir, ¿no? Quizás con esta información que yo voy generando, porque al otro lado va a ir generando información, yo puedo definir qué es lo que necesita este grupo de clientes, ¿no? Son clientes de la primera edad, quizás los primeros 7 años, ¿no? Son mucho más dinámicos, le voy a dar un chocolatito diferente, quizás esta combinación que han hecho con el hierro, por ejemplo, ¿no? Con sangre, ¿no? Para incluir el hierro ahí, que es fantástico, ¿no? Camuflarlo en esos sabores para poder ayudar a la nutrición de los niños, pero también para los adultos quizás, ¿no? Entonces la transformación digital sí o sí necesita mucho de los jóvenes y quizás incluso de las mujeres, porque no hay nada más interesante que trabajar en información y poder ver los detalles y hacer propuestas de cambio sobre ello. Eso es algo que muchas veces el lado masculino, por su forma de ser, quiere las cosas tan rápido, prácticas, pero en el tema de calidad de información, por ejemplo, ¿no?
se requiere paciencia, se requiere estar minucioso. Y eso es para mí, en todo caso, una apreciación muy personal de oportunidades para jóvenes mujeres, ¿no? El siguiente, por favor. Otro nuevo enfoque que se está dando ahora para el futuro es, ya no vamos a hablar de cadenas productivas, cadenas de suministro, ahora se está hablando de cadenas globales, ¿no? Estas cadenas globales quiere decir entonces que si se está vendiendo el cacao en Europa o en Estados Unidos, si se está vendiendo la quinoa, ¿no? El consumidor requiere saber de dónde viene, cómo viene, quiénes están trabajando. Entonces, las empresas, por el lado de su responsabilidad social, orientándose a los objetivos de desarrollo sostenible, se han visto en el compromiso y con la iniciativa justamente de ir hacia atrás y pedir a todos sus stockholders, ¿no?, que también se adecúen, queden alineados, ¿no? Yo voy a comprar tu cacao, pero me gustaría saber cómo estás haciendo con el tema de los residuos sólidos y los residuos líquidos, ¿no? Yo quiero saber cómo en el territorio realmente hay un bienestar, ¿no? Yo sé que tu empresa me estás exportando el espárrago, pero mira, yo por otro lado ahora veo que el espárrago es un producto de consumo de agua, ¿no? Yo veo que donde tú siembras este producto, alrededor tuyo la gente no tiene agua ni para lavarse, pero vive ahí. Entonces, estas cadenas globales de valor, ¿no?, están exigiendo, primero desde el consumidor, que tiene más información, ¿no?, ir a revisar cada uno de los eslabones, cada uno de los actores directos e indirectos, ¿no?, para así realmente equilibrar lo que tenemos en este caso como mundo, ¿no? Y un acuerdo de todos los países es justamente cumplir al 2030 al menos unos indicadores, unos avances de los 17 que nos han mostrado. De hecho, tengan en cuenta que esta última semana hemos recibido tanta noticia desinformada acerca de la hambruna que vamos a tener, ¿no? Eso, por ejemplo, está en el objetivo 2, la lucha contra el hambre. Entonces, si yo soy productor, yo tengo una responsabilidad y creo que como productor que he repensado, yo voy a estar ahora más clara de tener ordenado la información, mi parcela, mi familia, y por lo menos estar tranquilo con ellos, ¿no? Y si tengo la posibilidad de vender a buena hora o de intercambiar en todo caso, ¿no? Finalmente quedaremos como personas de calidad, porque la calidad es un concepto, si bien es cierto estandarizado, se basa en la confianza. Y no hay mejor trabajo que comenzar con la confianza de uno mismo. Bueno, creo que esa es la última diapositiva, no sé si hay otra más. La sostenibilidad. ¿Sí? La sostenibilidad, bueno, todo lo que hemos hablado como concepto de saber dónde deseo estar, en un productor, en un comercializador, en un transformador, ¿no? Pero también viendo cómo quiero mantenerme en este momento de mi vida, ¿no?, y en este mundo. Esta sostenibilidad nuevamente es un concepto, es un equilibrio donde se busca estas tres variables, ¿no? En la parte económica, social, ambiental, ¿no? Eso es lo que se busca, un desarrollo sostenible. Con equidad, ¿no?, con una buena retribución que pueda ser viable y que se pueda mostrar como una vivencia. Somos, creo, en el caso de Perú, en donde nos situemos, si tenemos la oportunidad de estar con los productores, ¿no?, tenemos la posibilidad de mostrar nuestros procesos como personas, como ejercicios, de que sí es posible. Y de hecho, todavía creo América Latina y sobre todo nuestro país tiene mucho que contribuir, porque la calidad de personas que todavía se mantienen, se conectan, se ayudan, existe. Entonces, repensar, ¿no?,
refaccionarnos prácticamente a estos conceptos es casi una obligación. Bueno, ese sería en todo caso lo poco que les puedo contribuir. Gracias, en verdad, mi agradecimiento va a los productores de cacao en la cooperativa de Satipo, la cooperativa de Pangoa en Satipo, ¿no? Que me dio el acercamiento y me permitió lograr de alguna manera reconocerles a ellos, ¿no? Y poder compartir ahora parte de esta experiencia, ¿no? Bueno, eso sería de mi parte y bueno, si hubiera alguna, con mucho gusto de poder conversarles, ¿no? La calidad es muy importante y comencemos con la calidad que somos de personas, ¿no? Muchas gracias, ingeniera Marilda Luque. Sí, hay algunas preguntas por parte de nuestros asistentes. La primera es, ¿las cadenas productivas se fortalecen con la asociatividad de los productores para cualquier tipo de cultivo? En la mayoría de casos, sí. De hecho, ¿por qué es importante la asociatividad? Es importante porque si tú lo haces de manera independiente, ¿no? Tienes que hacer mucho mayor número de transacciones a que si lo haces de manera conjunta y en cantidad, ¿no? Recordemos que para lograr un beneficio, una ganancia, tenemos muchas veces no solamente que incrementar el precio de venta, otra forma también es bajar los costos. Entonces la gente no ve el tema de los costos y este tema de que los productores individuales todavía persisten, es importante mostrarles las ventajas de la asociatividad, ¿no? De hecho, yo pude hacer en mi trabajo de investigación, lo que hice, por ejemplo, también fue rescatar esta percepción que era de la calidad con respecto a la percepción de la calidad, pero en productores que eran independientes, ¿no? Y la diferencia fue bastante significativa porque un productor que está organizado, un productor que está comunicado, ¿no? Tiene más elementos para poder informar, para poder hacer cambios en sus parcelas. En cambio, un productor que está solito, ¿no? Que está aislado, muchas veces no, él hace de manera intuitiva o realiza porque le dijeron, ¿no? Porque le recomendaron, pero no tiene de una forma estratégica y de poder hacer un conocimiento inclusive válido, ¿no? Y obviamente se ve a veces en pérdidas más que en ganancias, ¿no? Muchas gracias. La otra pregunta que tenemos es, ¿realmente funciona como cadena productiva la agroexportación de los superfoods? Perdón. Sí, Sí, funciona. Ya, la agroexportación de los superfoods. Los superfoods es un término que se ha usado para poder ingresar nuestros productos de la biodiversidad que tradicionalmente tienen pues algunas propiedades, ¿no? Por ejemplo, la cúrcuma, ¿no? Por ejemplo, propiedades antioxidantes, tienen antocianinas, tienen muchos elementos favorables a la salud, sobre todo en el tema de prevención. Pero como no está validado científicamente, comprobado como para todos los humanos, entonces ha sido una opción de darle este ingreso al mercado europeo, sobre todo como superfoods. Entiendo que como cadena de superfoods, por ejemplo, ¿no? Debería ser muchos productos. Y entre los superfoods, pues está, pues, por ejemplo, la maca, ¿no? La maca, está la quinoa. Lamentablemente, en la experiencia de las cadenas productivas, que es muy diferente cómo se organizan, por ejemplo, en Junín, o cómo se organizan en Puno, ¿no? O cómo se organizan en Piura, por ejemplo, ¿no? Lo que yo he visto es que hay mucha dificultad para organizarse y una de esas dificultades es la confianza, el liderazgo. Es algo que no es permanente. Aparece un empresario o a veces aparece el
técnico que es contratado por la ONG y nos ofrece, ¿no?, muchas opciones, pero cuando termina su contrato o termina el proyecto ya él también se tiene que ir, ¿no? Entonces, eso también ha ido cambiando. Entonces, creo que la cadena de superfoods sí es potencial, y más ahora con este tema de poder, sobre todo mirando nuestro consumo, ¿no?, el mercado nacional. Yo sí apostaría, pero recordemos en el entorno, los productores pueden hacer un trabajo de abajo, pero también necesitamos de arriba unas políticas o unos incentivos tributarios, al menos para poder facilitar estas transacciones y estar formales, ¿no? Muchas gracias, ingeniera Marinda Luque, por la presentación del día de hoy. Ha sido muy enriquecedora, ya que actualmente la calidad es un requerimiento muy importante para satisfacer las necesidades de los clientes y también cumplir con los estándares del mercado nacional e internacional. Voy a decirle a todos que la presentación del día de hoy la podrán encontrar en el repositorio de Sierra y Selva Exportadora. Gracias a todos por participar en el webinar de certificación de calidad y sostenibilidad en la propuesta de valor en las cadenas productoras y de suministros desde la sede de Cusco. Los invitamos a seguirnos en nuestro Facebook, Sierra y Selva Exportadores, donde podrán encontrar los siguientes eventos que tenemos programados. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Este evento ha culminado. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.